Esto se va a acabar pronto. Disfrútalo mientras puedas. Eso fue lo que me susurró Estela al oído, como si fuera una broma entre amigas, como si el veneno de sus palabras no me atravesara el pecho con la violencia de un puñal. Nadie más la oyó, solo yo. Me lo dijo con una sonrisa fingida, de esas que estiran los labios pero dejan los ojos fríos. Luego se alejó despacio, balanceando su vestido caro, saludando a los invitados como si fuera la anfitriona perfecta. Pero yo me quedé ahí, con el corazón latiéndome en los oídos, con las manos temblorosas sobre el mantel de flores que había planchado con tanto esmero la noche anterior. Esa frase fue como una profecía que me cayó encima con el peso de todos los años en que me he callado, en que me han hecho invisible. Fue el primer cumpleaños de Benjamín, mi nieto. Un día que debería haber sido de alegría, de ternura, de memoria viva. Pero en cambio, fue el inicio del fin. O tal vez, el principio de mi despertar. La casa estaba decorada como si se tratara de una fiesta de cuento. Globos azules y blancos, serpentinas en las paredes, una mesa repleta de bocadillos, dulces, vasos plásticos con el nombre de Benjamín estampado en letras doradas. Había música suave de fondo, el aroma dulce del pastel de chocolate recién sacado del horno, niños corriendo con gorritos ridículos y adultos fingiendo conversaciones agradables mientras revisaban sus teléfonos a escondidas. Y yo, parada junto a la ventana, con mi vestido de domingo y los zapatos que solo uso para ocasiones especiales, sentía que sobraba, que estaba de más, como si fuera una figura decorativa, útil solo para ayudar a servir, para limpiar los platos, para sostener al bebé cuando lloraba, pero nunca para ser parte real de esa familia que ayudé a construir con mis propias manos. Yo me llamo Ivana. Tengo 66 años, viuda desde hace 2 décadas. Mi esposo, Ernesto, murió de un infarto una madrugada de lluvia, dejando en mis brazos a un niño de 6 años y una montaña de deudas. Desde entonces, trabajé como costurera, como ayudante en una panadería, como cuidadora de ancianos, todo lo que fuera necesario para darle a Marcelo, mi hijo, una vida digna. Lo crié con amor, con ternura, con límites y valores. Lo vi convertirse en un hombre honesto, trabajador, aunque siempre un poco ingenuo, con las mujeres. Cuando conoció a Estela, yo quise confiar en su elección. Quise creer que él había encontrado a alguien que lo amara de verdad, pero algo en ella me hizo ruido desde el principio. Una frialdad en la mirada, una forma de tomarlo del brazo demasiado posesiva. Una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Desde que se casaron, hace 3 años, empecé a notar cómo mi lugar en la vida de Marcelo se reducía. Ya no me llamaba todos los días. Ya no pasábamos los domingos juntos. Las visitas eran cada vez más breves, más incómodas. Cuando nació Benjamín, pensé que todo cambiaría. Pensé que volveríamos a estar unidos. Pero lo que sucedió fue lo contrario. Estela se encargó de poner distancia. «Es que el niño se altera con muchas visitas», decía. «O, Ivana, mejor no lo cargues tanto. No queremos que se acostumbre a estar en brazos». O la más cruel de todas. «No queremos confundirlo con tantas figuras maternas». Como si yo no fuera su abuela. Como si no hubiera criado sola al hombre que hoy la mantenía. Como si yo fuera una extraña que amenaza su pequeño reino. Mi casa está a 15 cuadras de la suya. Vivo sola en una casita modesta, antigua, con paredes de ladrillo, techos de madera y un jardín que cuido como si fuera mi último refugio. Hay bugambilias trepando por el muro, macetas con albahaca y romero, un rosal que planté cuando nació Marcelo. En las repisas hay fotos antiguas. Mi boda, los cumpleaños de mi hijo, yo en bata con los ruleros puestos, sosteniéndolo recién nacido. Esa casa guarda mi historia. Y últimamente guarda también mi silencio. Porque en esa casa
Cada vez que Marcelo se iba después de una visita rápida, yo me quedaba con la taza de café medio llena, mirando por la ventana y preguntándome en qué momento dejé de ser importante. Pero todo cambió esa tarde. Una tarde común, sin presagios. Había salido a la farmacia a pie, como de costumbre. Me gusta caminar. Me ayuda a despejar la mente, a estirar las piernas, a observar el mundo, que todavía insiste en seguir girando aunque yo me sienta estancada. Al regresar, tomé un atajo por una calle poco transitada, una de esas callejuelas con árboles viejos que hacen sombra sobre el pavimento agrietado. Y entonces la vi, a Estela, dentro de un coche negro, con los vidrios un poco bajos, sentada en el asiento del copiloto, riéndose con un hombre que no era Marcelo, un hombre joven, bien vestido, con una mano sobre su muslo. Y ella se inclinó hacia él y lo besó. Un beso largo, íntimo. Nada que pudiera confundirse con un gesto inocente. Me detuve en seco. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me escondí detrás de un árbol, con el corazón en la garganta. No quise creer lo que veían mis ojos. Pensé que tal vez me equivocaba, que no era ella, que era una coincidencia. Pero no, era Estela. Reconocí su blusa de encaje blanco, su forma de peinarse, ese gesto arrogante con el que se recoge el cabello. No me vio. Yo me quedé quieta, helada, sintiendo cómo el mundo se resquebrajaba bajo mis pies. No le dije nada a nadie, ni a Marcelo, ni a mis vecinas, ni siquiera a mí misma en voz alta. Guardé el secreto como se guarda una herida recién abierta, con dolor, con temor, con rabia contenida. Esa noche no dormí. Me la pasé sentada en la cocina, con las luces apagadas, escuchando el tic-tac del reloj de pared, sintiendo cómo la sospecha se convertía en certeza. Me hice una promesa: no reaccionar desde el impulso, no enfrentarla sin pruebas, no hundirme en la desesperación, porque esta vez no iba a permitir que me silenciaran. Esta vez iba a mirar de frente. A partir de ese día, me volví otra. Dejé de ser la abuelita dulce que prepara galletas. Me convertí en una observadora silenciosa. Empecé a tomar notas mentales. ¿Cuándo salía Estela? ¿Con quién hablaba? ¿A qué hora llegaba? Escuchaba las conversaciones desde el pasillo cuando iba a su casa. Revisaba la papelera cuando ayudaba a limpiar. Vi nombres desconocidos, fragmentos de correos, números internacionales. Me fijaba en su tono de voz cuando hablaba por teléfono, en cómo escondía el móvil al entrar a la cocina, en los silencios incómodos cuando Marcelo preguntaba dónde había estado. Y poco a poco empecé a armar el rompecabezas. El cumpleaños de Benjamín era el evento perfecto, un escenario cuidadosamente montado para mantener las apariencias. Pero yo sabía que Estela estaba a punto de actuar, que su frase no era una amenaza vacía, era un anuncio, una declaración de guerra. Esto se va a acabar pronto. ¿Qué se iba a acabar? ¿Mi presencia en la vida de mi nieto? ¿Su matrimonio con Marcelo? ¿Su máscara? Acompáñame hasta el final. Porque esta historia no es solo mía. Es la historia de muchas mujeres que fueron silenciadas, borradas, reemplazadas. Mujeres que dieron todo y se quedaron sin nada. Te prometo que lo que descubrí cambiará todo. ¿Y tú? ¿Desde dónde me estás leyendo? No me dejes sola. A veces me pregunto si el amor de una madre tiene fecha de vencimiento en los ojos de sus hijos. Si llega un momento en que, por más que hayas dado todo, por más que hayas renunciado a ti misma, por más que hayas dejado que tus manos se partieran, lavando ropa ajena y tu espalda se doblara para pagarles la universidad, un día simplemente te vuelves invisible, como una sombra, como un florero viejo que nadie se atreve a tirar por costumbre, pero al que ya nadie mira. Así me sentía yo, Ivana,
cada vez que cruzaba el umbral de la casa de Marcelo y Estela. Una visita más, una presencia tolerada, pero no bienvenida. Un eco de un pasado que ya no encajaba en su mundo nuevo, moderno, ordenado por Estela hasta el más mínimo detalle. Marcelo era mi vida entera. Desde que lo tuve en mis brazos por primera vez, sentí que el universo se reordenaba alrededor de ese niño de ojos grandes y pestañas imposibles. Le cantaba para dormir, le cocinaba sopas cuando tenía fiebre, lo arropaba cuando lloraba por su padre, y cada vez que lo veía reír, me sentía un poco más viva. No fue fácil criarlo sola, pero tampoco me quejo. Fue mi mayor orgullo. Siempre supe que él era noble, generoso, aunque también algo ingenuo. No veía la malicia en las personas. No reconocía el control disfrazado de amor. Por eso, cuando me habló de Estela, cuando me la presentó como la mujer que lo hacía feliz, sonreí. Fingí entusiasmo. Lo abracé. Pero dentro de mí, algo se quebró. Porque supe, desde ese primer apretón de manos, que esa mujer no tenía nada de transparente. Estela era fría, pulcra hasta lo obsesivo. Todo en ella parecía diseñado. Su peinado perfecto, su ropa sin una arruga, su voz medida al milímetro. Me hablaba con cortesía, pero sin calor. «Ivana, qué bueno que viniste», decía, como si recitara un protocolo. Nunca me llamó suegra, nunca me invitó a quedarme. Todo era rígido, superficial, como si yo ensuciara su mundo solo con estar presente. Al principio pensé que era una cuestión de personalidad, que tal vez le costaba abrirse, que con el tiempo me aceptaría. Pero no fue así. Lo que sucedió fue aún peor. Me fue borrando, con paciencia, con pequeñas acciones que, vistas una por una, no parecían maliciosas, pero que juntas tejían una red de exclusión. Cuando nació Benjamín, algo en mí volvió a florecer. Sostenerlo fue como volver al principio de todo. Tenía los mismos ojos que Marcelo, la misma forma de arrugar la nariz al dormir. Lo abracé y lloré, en silencio, sin que nadie lo notara. Prometí cuidarlo, protegerlo, ser su refugio. Pero Estela no tardó en imponer sus reglas. «Nada de visitas largas, por favor. El pediatra recomienda calma. Ivana, no le des de comer eso. Tenemos una dieta estricta. No queremos que se malacostumbre a los brazos». Cada frase era un ladrillo más en el muro que construía entre mi nieto y yo. Y lo peor era ver cómo Marcelo asentía, cómo se dejaba arrastrar por esa marea de control disfrazado de orden. Yo lo miraba con dolor. ¿Dónde estaba mi hijo? ¿Dónde había quedado ese niño que me traía flores robadas del jardín del vecino? Ese adolescente que me juraba que jamás permitiría que me faltara algo. Aún así, resistía. Preparaba galletas que sabía que a Benjamín le gustarían. Cuando creciera, le tejí una manta con mis propias manos, escondiendo en cada punto un deseo de felicidad. Me ofrecía a cuidarlo, aunque casi nunca aceptaban. Me presentaba con sonrisas fingidas, con regalos envueltos en papel que elegía con esmero, con cuentos que guardaba desde que Marcelo era pequeño. Y cada vez que lograba cargarlo, aunque fuera por 5 minutos, sentía que algo en mí sanaba. Pero también sabía que Estela no lo permitiría por mucho tiempo. Esa mujer no solo quería controlar su casa, quería borrar mi existencia, quería ser única en el mundo de Marcelo y Benjamín. Y yo, sin quererlo, era una amenaza. Recuerdo una tarde particularmente dura. Había pasado toda la mañana cocinando su guiso favorito, ese que Marcelo pedía siempre que estaba enfermo de niño. Llevé la olla envuelta en trapos, aún caliente, hasta su casa. Toqué el timbre con ilusión. Me abrió Estela. Me miró de arriba abajo, frunció los labios. «¡Qué detalle, Ivana! Pero justo hoy Marcelo no almorzará aquí.
Está ocupado, con un cliente. Me lo dijo con una voz tan neutra, tan vacía, que me sentí una intrusa. Le ofrecí dejarle el guiso para que lo calentara más tarde. Lo tomó como quien acepta una carga. Ni me invitó a pasar. Me fui caminando despacio, con el corazón encogido, sintiéndome una tonta. Y sin embargo, seguía. Porque así somos las madres. Nos aferramos al amor incluso cuando nos rechazan. Nos convencemos de que tal vez mañana sea diferente. De que quizás, si hacemos un esfuerzo más, si cocinamos un pastel, si tejemos otro suéter, si bajamos la cabeza, volverán a mirarnos, como antes. Pero no, Estela era implacable. Y Marcelo se desdibujaba. Ya no me llamaba, no me preguntaba cómo estaba. Apenas respondía mis mensajes con emojis fríos. Era como si Estela le hubiese robado no solo su tiempo, sino su voz, su voluntad. Entonces, empecé a hablarle al único que aún no me juzgaba. A Benjamín. Le hablaba bajito cuando lo tenía en brazos. Le contaba historias de su papá de niño. Le cantaba las mismas canciones de cuna. Le decía que lo amaba, que siempre estaría para él, que nadie me alejaría de su vida. Aunque no entendiera mis palabras, sentía que algo de mí quedaba en su piel. Me aferraba a esa conexión como a un salvavidas. Y mientras tanto, mi mundo se encogía. Mis días eran largos y silenciosos. Me levantaba al amanecer, regaba las plantas, barría el porche, preparaba café y lo tomaba sola, mirando las tazas vacías que nadie venía a llenar. Le hablaba a las fotos en los marcos, repasaba recuerdos como quien acaricia una herida vieja. Mi única compañía era la radio de la cocina, siempre en la misma emisora, con canciones antiguas que me sabían a tiempos mejores. Pero esa tarde, la del auto, algo se encendió en mí. Fue como si el dolor se transformara en fuego. Ya no era solo tristeza. Era indignación, rabia. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados, que no dejaría que esa mujer se llevara lo único que me quedaba, que no permitiría que Benjamín creciera lejos de mí, creyendo que su abuela fue apenas un suspiro. Empecé a estar más alerta, a escuchar más, a mirar con otros ojos, a sospechar. Y cuanto más observaba, más confirmaba lo que había intuido desde el principio, que detrás de esa fachada perfecta, Estela ocultaba algo turbio, y que, si no hacía algo, perdería a mi familia para siempre. La primera vez que empecé a sospechar de verdad fue un miércoles cualquiera, uno de esos días donde el sol parece no querer salir del todo y el aire pesa distinto. Había salido temprano a comprar mis remedios para la presión y una crema que siempre uso en las manos cuando el frío me las raja. Caminé por el centro del pueblo como tantas veces, saludando a las vecinas, mirando los puestos con flores marchitas, y fue justo al doblar por la calle lateral de la estación de servicio que lo vi, el auto de Estela. Lo reconocí enseguida. Su carro blanco, con esas placas relucientes que Marcelo había pagado en cuotas, estaba estacionado en un rincón sombrío, lejos de cualquier comercio, lejos de cualquier razón lógica. Me pareció raro. Me acerqué, con esa cautela de quien no quiere ver lo que teme. Y ahí estaban, Estela y un hombre, no Marcelo. Un tipo joven, moreno, de barba prolija, que le hablaba al oído mientras le acariciaba la nuca. Ella reía. Una risa que jamás le había visto en casa. Una risa libre, suelta, íntima. Se besaron como si el mundo no existiera, como si nadie pudiera verlos. Y yo, desde la esquina, sentí un puñal lento que no terminaba de entrar. No era solo la traición, era la certeza, la confirmación brutal de que algo oscuro se cocía detrás de esa fachada impoluta. Me quedé quieta, pegada a una pared, sintiendo el temblor en las piernas, la rabia contenida, la humillación ajena pero mía.
porque esa mujer no solo traicionaba a mi hijo, también me robaba a mi nieto. Y ahora, con este nuevo rostro en la ecuación, el miedo creció. ¿Qué planeaba? ¿Hasta dónde pensaba llegar? Volví a casa sin decir nada. No sabía cómo reaccionar. No podía contárselo a Marcelo sin pruebas. Él no me creería. Estela era experta en manipularlo, en girar los relatos a su favor. Necesitaba algo más, algo irrefutable. Así que decidí observar, escuchar, estar presente sin que me notaran. Me convertí en testigo silenciosa de una obra que se desarrollaba a mis espaldas. Cada visita a su casa se volvió una oportunidad. Escuchaba detrás de las puertas entreabiertas. Miraba los gestos, las miradas, los silencios. Y comencé a notar cosas. Muchas. Marcelo llegaba cada vez más tarde del trabajo. Siempre cansado, siempre ausente. Estela, en cambio, estaba más radiante. Se arreglaba más. Recibía llamadas que atendía desde el patio o encerrada en el baño. Una tarde, mientras calentaba agua en la cocina para preparar una infusión para el bebé, escuché su celular vibrar. Estaba sobre la mesa, sin bloqueo. No quise tocarlo. Pero en la pantalla vi un nombre, Leo, y un mensaje. Ya falta menos, amor. Me muero por estar contigo. Sentí un vuelco. Leo. Ese debía ser el hombre del auto. ¿Faltaba menos para qué? ¿Qué plan tramaban? Desde entonces todo lo vi con otros ojos. Empecé a notar cómo Estela evitaba que yo pasara tiempo con Benjamín. Está dormido. Está con fiebre. Ya comió. Siempre una excusa, siempre una barrera. Y lo que más me dolía era ver a Marcelo ciego, dócil, domesticado. Me ofrecí una y otra vez para ayudar, para cuidar al niño mientras ellos trabajaban. Pero Estela siempre decía que no era necesario. Incluso llegó a decir que preferían contratar una niñera profesional. Esa palabra me perforó el pecho. Profesional. Como si una abuela no sirviera. Como si yo, que había criado sola a ese hombre, no tuviera la capacidad de cuidar a su hijo. Pero me lo tragué, una vez más, porque algo dentro de mí sabía que aún no era el momento de hablar, que necesitaba paciencia, que debía juntar cada pieza con cuidado. Una mañana decidí ir a su casa sin avisar. Dije que pasaba por ahí, que traía unas ropitas para Benjamín. Estela abrió la puerta con una mueca. Detrás de ella, la sala estaba llena de cajas. Cajas grandes, selladas, con etiquetas de una empresa de envíos internacionales. Me dijo que eran cosas viejas que pensaba donar. Pero yo reconocí el logo de la agencia. Transit Global, Mudanzas al Exterior. Me estremecí. Esa mujer no donaba nada. Se preparaba para irse. Y cada vez me quedaba más claro que no pensaba llevarse solo sus cosas. Pensaba llevarse a mi nieto, alejarlo de mí, borrarme por completo. Empecé a escribir todo en un cuaderno. Fechas, nombres, comportamientos. Cada palabra, cada gesto, cada mentira. Incluso dibujé un mapa de sus rutinas, los lugares que visitaba, los días que recibía visitas. Me volví una sombra con propósito. Me prometí que no dejaría que esa mujer destruyera mi familia. No otra vez, porque ya me habían borrado antes. Cuando murió mi esposo, muchos se alejaron. Cuando crié a Marcelo sola, nadie me tendió la mano. Había aprendido a resistir en silencio. Pero esta vez no. Esta vez me iba a defender. Una vecina, Marta, que vivía a la vuelta de su casa, me dio una pista más. Me dijo que Estela salía todos los jueves por la tarde con el bebé, pero no iba a la guardería ni al pediatra. La vi subir a un auto, con un tipo, el mismo cada vez, me dijo. Me costó disimular la conmoción. Le agradecí y esa misma noche decidí seguirla. Me preparé como quien se alista para una batalla. Ropa discreta, sombrero,
gafas. Me sentía ridícula, pero también poderosa. Al fin tenía un propósito claro. Y la seguí. Y vi lo que no quería ver. Estela, con Benjamín en brazos, entrando a un departamento en las afueras del pueblo. El mismo hombre del auto la esperaba en la entrada. Se besaron. Él cargó al bebé. Jugaron como si fueran una familia. Mi corazón se hizo trizas. ¿Qué clase de monstruo era esa mujer? ¿Qué plan tan enfermo tenía en mente como para llevar a mi nieto a conocer a su amante? ¿Quería reemplazar a Marcelo? ¿Fingir otra vida? Volví a casa esa noche destrozada, pero también decidida. Ya no había duda. Estela no solo era infiel, estaba construyendo otra familia a espaldas de mi hijo. Y lo más grave, planeaba llevárselo todo. Sabía que no podía enfrentarla aún. Tenía que ser estratégica. Tenía que proteger a Marcelo de la manera más dolorosa, revelándole la verdad. Pero solo cuando tuviera todas las pruebas. Mientras tanto, empecé a acercarme a él sutilmente. Le mandaba mensajes más seguidos. Le dejaba comida en la puerta. Lo llamaba con excusas tontas. Y aunque al principio respondía con monosílabos, poco a poco fue soltándose. Una noche incluso me confesó que Estela estaba distante, que discutían por cosas pequeñas, que a veces tenía la sensación de que ella ya no lo amaba. «Marcelo», le dije conteniendo las lágrimas, «si alguna vez sientes que algo no encaja, prométeme que vas a abrir los ojos, que vas a mirar de verdad». Él me miró confundido, pero asintió. Tal vez una parte de él ya comenzaba a sospechar. Tal vez mi hijo seguía ahí, debajo de la bruma. Y entonces comencé a grabar. Usé un grabador viejo que tenía guardado desde que Marcelo era chico. Lo ponía en mi bolso cuando iba de visita. Grababa conversaciones, ruidos, peleas que alcanzaba a escuchar desde el pasillo. Empecé a juntar mensajes, fotos, todo lo que pudiera servirme. Estaba armando mi verdad, esa que nadie podría negar, porque sabía que el día llegaría, y cuando lo hiciera, yo estaría lista. Pasaron los días como una lenta marea que se lleva la arena bajo los pies. Mi vida ya no era la misma desde aquella noche en que vi a Estela con ese hombre entrando al departamento con Benjamín en brazos. Desde entonces, cada amanecer traía consigo una carga de ansiedad que me apretaba el pecho. Me despertaba antes del alba, preparaba café sin sabor y repasaba una y otra vez las notas de mi cuaderno. Fechas, nombres, horarios, expresiones que recordaba, objetos que veía moverse de lugar. Me había convertido en la sombra de mi propia familia, una espía en la vida que yo misma ayudé a construir. Una tarde decidí volver al lugar donde había visto a Estela con el amante. El edificio no tenía portero, así que esperé en la vereda de enfrente, sentada en una parada de colectivo abandonada. Pasaron casi 2 horas hasta que lo vi salir. El mismo hombre, Leo. Tenía una mochila al hombro y hablaba por teléfono, con una sonrisa en la cara. Lo seguí, con cuidado, hasta una cafetería. Entró, pidió algo y se sentó solo. Me acerqué con disimulo. Ocupé una mesa cerca. Saqué un libro falso, con una cámara oculta que había comprado por internet semanas atrás, gracias a la ayuda de mi vecina Marta, que era más moderna que yo. Grabé todo. Su voz, sus gestos, su conversación. Dijo claramente: «Sí, ya está casi todo listo. Estela habló con la agencia. Solo falta el pasaporte del nene y nos vamos. Te lo juro, amor. Ella va a dejar todo atrás». Sentí que el aire me abandonaba por segundos. ¿Pasaporte? ¿Se lo iba a llevar? ¿Iba a sacar a Benjamín del país? Me temblaban las manos. Me retiré en silencio, con la grabación guardada, con el corazón hecho cenizas. Esa noche no dormí. Me senté frente al viejo armario donde guardaba las fotos de familia, las cartas de mi difunto esposo, los dibujos que Marcelo había hecho de niño.
Pensé en todo lo que había soportado, en cómo me esforcé por darle a mi hijo una vida digna, aunque no me alcanzara ni para los lujos ni para las palabras bonitas. Y ahora, esa mujer planeaba borrar todo, nuestra historia, nuestro vínculo, mi existencia. Al día siguiente fui al registro civil. Me hice pasar por una señora confundida que quería averiguar los trámites para un viaje con su nieto. La mujer que me atendió, amable, me explicó que para sacar un pasaporte de un menor se necesitaba el consentimiento de ambos padres o una autorización firmada y certificada por un juez si uno no estaba. Entonces entendí. Estela planeaba falsificar documentos o, peor aún, hacer que Marcelo firmara algo sin saber. Sentí náuseas. Tenía que ir más profundo, más allá de las apariencias. Recordé que Marcelo guardaba sus documentos y papeles importantes en un pequeño escritorio con llave, en la habitación del fondo. Una tarde fingí que iba a visitar al bebé. Estela estaba ausente. Había salido a hacer unas compras urgentes. Marcelo, cansado, me dejó sola con Benjamín. En cuanto escuché que se encerraba en la ducha, entré a su cuarto y me dirigí al escritorio. Aún conservaba la llave en el marco de una foto. La usé. Y ahí estaba, un sobre con documentos, varios. Entre ellos, uno llamó mi atención. Un formulario de autorización de salida del país. Estaba parcialmente completado, con los datos de Estela y de Benjamín. El espacio para la firma de Marcelo estaba en blanco, pero había más. Encontré fotocopias de pasaportes, boletos aéreos a nombre de Estela Ruiz y Benjamín Ortega Ruiz, con destino a Madrid, España. La fecha, 2 días después del cumpleaños del niño. No podía creerlo. Tenía en mis manos la prueba definitiva. Ella iba a huir, iba a raptar a mi nieto. Volví a casa con esos documentos escaneados. Los guardé en una carpeta oculta en mi computadora y también en un pendrive que colgué del rosario que siempre llevo al cuello. Me juré que si me pasaba algo, alguien lo encontraría. Llamé a Marta, mi confidente silenciosa. Le conté todo. Ella me ayudó a imprimir copias, a organizar las pruebas, grabaciones, fotos, papeles. Me dijo que si lo necesitaba, ella testificaría. Me abrazó fuerte, como una madre, como una hermana, como nadie me había abrazado en años. Y lloré. Lloré por todo, por lo que venía, por lo que se había roto. Durante los días siguientes, me dediqué a observar cada detalle. Estela estaba más nerviosa. Recibía llamadas y luego salía a toda prisa. Marcelo, ajeno, seguía hundido en su trabajo. Me partía el alma verlo tan ajeno a la tormenta, tan vulnerable. Una noche, cenando los 3 juntos, ella le dijo: «Tenemos que hablar. Hay una oportunidad para mí en Europa. Un trabajo en moda, infantil. Podría irme unos meses con Benjamín y luego tú vienes». Marcelo quedó mudo. Yo también. Pero fingí interés. Le pregunté dónde sería. «Madrid», respondió. «No es definitivo. Solo una idea». Marcelo la miró en silencio. Dijo que era un tema para discutir con calma. Pero yo vi el fuego en sus ojos. Vi que algo se quebraba por dentro. Después de esa noche, decidí que ya no había tiempo, que no podía esperar más, que la fiesta de cumpleaños de Benjamín sería el momento, el escenario perfecto. Todos estarían presentes, la familia, los vecinos, los amigos, y yo mostraría la verdad, frente a todos, como un grito liberador. Me preparé en silencio. Organicé las pruebas en sobres marcados. Guardé el pendrive en una caja pequeña con un lazo rojo. Escribí una carta para Marcelo, por si él necesitaba leer todo después de la tormenta. No dormí, no comí. Solo viví para ese instante. La víspera de la fiesta,
Estela vino a mi casa con Benjamín. Lo dejó en mis brazos sin decir mucho. Se notaba tensa. Caminaba de un lado a otro. Finalmente me miró, fría, con esa sonrisa de plástico que tanto detestaba, y dijo: «Disfrútalo, Ivana. Esto se acaba pronto. Aprovecha este momento». Y se fue, sin mirar atrás. Me quedé con el niño dormido en mi pecho, con esas palabras retumbando como una sentencia. Aquello ya no era sospecha. Era una despedida. Era una amenaza disfrazada. Esa noche, sentada frente a mi altar de vírgenes y fotos viejas, recé por la última vez, sin rencor. Le pedí fuerza. Le pedí que me permitiera llegar hasta el final, que me ayudara a proteger a mi nieto, a abrirle los ojos a mi hijo, que no me dejara caer antes del momento. Sentí una calma extraña, como si mi esposo, desde donde estuviera, me sostuviera la espalda. El amanecer de ese sábado llegó con un cielo gris y húmedo. La casa de Marcelo estaba decorada con globos, azules, banderines con el nombre de Benjamín, una mesa llena de dulces que Estela había encargado. Todo era apariencia, todo era mentira. Pero yo iba a romperla. Vestí mi mejor ropa, me puse un broche que Marcelo me había regalado de niño. Llevé el pendrive, los sobres, la carta, todo, en mi bolso de mano. Estaba lista. Y mientras el jardín se llenaba de risas falsas, de fotos vacías, yo me repetía en silencio: no más, nunca más. Hoy hablo yo. La fiesta había comenzado con esa sensación pegajosa que tiene lo artificial. Todo estaba decorado con un gusto impecable, pero sin alma. Globos azules en forma de estrellas, una mesa larga repleta de golosinas que Estela había encargado por internet, un cartel enorme que decía «Feliz primer año, Benjamín», escrito en letras cursivas doradas. Los invitados llegaban uno por uno, abrazaban a Marcelo, besaban a Estela, hacían comentarios sobre lo grande que estaba el bebé. Nadie veía nada. Nadie escuchaba nada. Yo, en cambio, lo veía todo con una claridad insoportable. El mundo entero parecía estar en cámara lenta, mientras mi mente se agitaba como una tormenta eléctrica. Estela sonreía. Estaba vestida con un conjunto blanco que la hacía parecer la perfecta madre joven. Su maquillaje era sutil, pero exacto. Caminaba entre los invitados como si flotara. De vez en cuando miraba el reloj. Yo sabía por qué. Ella tenía un horario, un vuelo, una ruta trazada, y cada minuto que pasaba era una cuenta regresiva. Yo la observaba desde una silla de jardín, con mi bolso de mano firme sobre las piernas. Sentía que ardía por dentro, pero por fuera era una estatua, silenciosa, dura. Marcelo iba de un lado a otro, atendiendo a todos. Me preguntó si estaba cómoda, si quería algo de beber. Le dije que no. Me sonrió y besó mi frente, como cuando era niño. Casi lloré. No tenía idea de lo que estaba a punto de estallar. Vi a Marta llegar. Discreta. Se acercó a mí, me saludó con un abrazo. «¿Estás segura?», me susurró al oído. Asentí. No había vuelta atrás. Le di el pendrive. Le pedí que, en caso de que algo me pasara, lo entregara a Marcelo. Ella lo guardó en su bolso como si fuera una joya, preciosa. Nos miramos con una complicidad de siglos. Me sostuvo la mano. «Es tu momento, Ivana. Que se sepa la verdad». La música seguía. Las risas falsas también. Estela pasó cerca de mí con Benjamín en brazos. Me lo extendió como si fuera una ofrenda. «¿Querés una foto con la abuela?», dijo en voz alta, para que todos escucharan. Sonreí. Lo abracé. Sentí el perfume de su piel, ese calor suave que solo tienen los bebés. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. No iba a permitir que se lo llevaran.
No iba a permitir que lo borraran de mi vida. La fiesta avanzó hasta llegar el momento del pastel. Una gran torta de 3 pisos, decorada con ositos y aviones. Marcelo pidió silencio. «Vamos a cantar el feliz cumpleaños», dijo con esa voz que aún guardaba la inocencia de sus años más dulces. Todos se agruparon, las cámaras se encendieron, los celulares se alzaron. Estela se posicionó junto a él, con Benjamín en brazos. Yo me quedé atrás, aún en mi silla, temblando. Fue entonces cuando me levanté. Nadie lo notó al principio. Caminé hacia el centro. Mis pasos eran pesados, pero firmes. Cuando estuve frente a ellos, frente a la torta, frente a todos, levanté la voz. «Antes de cantar», dije, «quiero decir unas palabras». Silencio. Todos me miraron. Marcelo frunció el ceño. Estela entrecerró los ojos, inquieta. «Quiero agradecer por estar aquí. Por celebrar el primer año de la vida de Benjamín, el tesoro más grande que esta familia tiene. Pero también quiero aprovechar este momento para hablar de lo que nadie ve, de lo que se oculta detrás de las sonrisas». Estela intentó interrumpirme. «Ivana, no es el momento». «Vos no decidís el momento, Estela», le respondí con una frialdad que me sorprendió. Saqué del bolso el primer sobre. Lo levanté en alto. «Tengo aquí pruebas», continué, «de que esta mujer, Estela Ruiz, mi nuera, planea huir del país dentro de 2 días con mi nieto, sin el consentimiento de Marcelo. Aquí hay copias de pasajes aéreos, formularios de empo, pasaporte, conversaciones grabadas con su amante». «Sí, su amante. El padre no es el único que no sabía nada. Ustedes tampoco». El silencio fue un abismo. Nadie respiraba. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Marcelo pálido. «La verdad», dije y le entregué el sobre. «Revísalo. Está todo ahí». Estela intentó tomarlo antes, pero Marta se interpuso. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «¡Esto es una locura!», gritó Estela. «Está inventando cosas. Está enferma». «¿Ah, sí?», respondí y saqué mi teléfono. «Escuchen esto». Puse la grabación. La voz de Leo, clara, nítida. «Sí, ya está todo listo». Estela habló con la agencia. «Solo falta el pasaporte del nene y nos vamos. Ella va a dejar todo atrás». Algunos invitados taparon la boca. Otros se alejaron, avergonzados. Marcelo se quedó inmóvil, escuchando, mirando a Estela como si la viera por primera vez. «¿Es cierto?», le preguntó con la voz rota. «¿Es cierto lo que está diciendo mi mamá?». Estela no respondió. Bajó la mirada. El bebé comenzó a llorar en sus brazos. «¡Contestá!», gritó él. «Yo…», balbuceó. «Iba a decírtelo después. No entendés. Es una oportunidad. Yo no quería hacer daño. ¿Te ibas a llevar a mi hijo sin decirme nada? ¿A empezar una vida con otro tipo?», gritó Marcelo, y todos retrocedieron un paso. «Iba a explicarlo. Era por el bien de Benjamín». «No te creo nada». Marcelo le arrebató al bebé de los brazos. Estela intentó detenerlo, pero él dio un paso atrás. Entonces, ella cambió. Su rostro se transformó. «Siempre lo supe», dijo gritando. «Nunca me quisiste acá, siempre metiéndote en todo». «Vieja bruja», yo no respondí. Solo la miré, por primera vez, sin miedo. «No me odiaste a mí», le dije. «Te odiaste a vos misma, por no poder amar a nadie». Marcelo llamó a su padre, político que estaba presente. Le pidió que la sacara de la casa. Que se fuera. Que no la quería volver a ver. Estela gritaba, insultaba, pero ya nadie la escuchaba. La fiesta se había convertido en un juicio.
en un acto de justicia. Yo solo me senté, con las piernas temblando. Marta me alcanzó un vaso de agua. Marcelo se acercó, con Benjamín dormido en brazos. Me miró con lágrimas en los ojos. ¿Desde cuándo sabías todo esto? Desde el momento en que la vi besando a otro hombre con mi nieto en brazos. Respondí. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque no habrías escuchado. Porque necesitaba que lo vieras con tus propios ojos. Nos abrazamos, lloramos, juntos, por todo lo perdido, por todo lo que aún podíamos salvar. Y mientras todos se dispersaban, entre murmullos y lágrimas, entendí que la verdad había salido. Y yo, por fin, había dejado de callar. El silencio que siguió a la expulsión de Estela fue denso, casi sólido, como si el aire se hubiera convertido en plomo. Nadie sabía qué decir, ni cómo reaccionar. Algunos invitados comenzaron a marcharse en silencio, con miradas incómodas. Otros se quedaron como estatuas, aún procesando lo que acababa de suceder. Marcelo seguía parado en medio del patio, con Benjamín dormido en sus brazos, sin moverse, sin parpadear, como si su mente estuviera a punto de colapsar bajo el peso de una realidad demasiado brutal para aceptar de golpe. Yo, en cambio, sentí algo diferente. No alivio. No aún. Sino una especie de despertar, como si me hubieran quitado un velo de los ojos y por primera vez en mucho tiempo pudiera ver con claridad quién era, dónde estaba y por qué había aguantado tanto en silencio. No me sentía fuerte, pero sí presente, entera. Por dentro, una corriente desconocida recorría mis venas, como si la sangre hubiese decidido hervir después de décadas de quietud. Marta se acercó a mí, me tomó del brazo con delicadeza y me ayudó a sentarme nuevamente en la silla blanca del jardín. Su mirada era mezcla de admiración, dolor y cariño. No dijo nada, solo se quedó a mi lado, acompañándome en ese vacío que sucede siempre después de una tormenta. Marcelo, al fin, pareció reaccionar. Caminó hacia mí, con pasos inciertos, y me miró como si no me hubiera visto jamás. Como si yo, su madre, hubiera sido una figura borrosa durante años, y recién ahora se diera cuenta de que estaba viva, de que siempre estuve ahí, observando, protegiendo, amando en silencio. «Mamá», dijo con la voz quebrada. «No sé qué decirte, no sé cómo no vi nada». Levanté la mano y acaricié su mejilla. Tenía la misma expresión que cuando, de niño, venía a mí con un rasguño en la rodilla o con el corazón roto por alguna decepción infantil. «No te culpes, hijo. El amor nos vuelve ciegos. Y vos solo querías que las cosas funcionaran. Querías una familia feliz. ¿Y vos? ¿Cuánto tiempo llevas callando, tragándote todo esto? Desde que supe que si decía algo, me iban a tratar de loca, de entrometida. Vos estabas enamorado, no me ibas a escuchar. Me duele tanto», sollozó. «No por mí, por Benjamín. ¿Cómo pudo hacer algo así? Porque nunca fue madre. Solo fue actriz de una obra que se escribió para parecer perfecta. Pero tarde o temprano, la verdad sale. Siempre». Marcelo me abrazó, largo, fuerte, como cuando era chico y tenía miedo a las tormentas. Yo cerré los ojos y dejé que ese instante se quedara grabado en mi piel. Lo que había hecho no borraba los años de indiferencia, de silencios compartidos, de miradas evitadas. Pero era un comienzo, una grieta en el muro que nos separaba. Pasaron unos minutos antes de que alguien más se atreviera a romper el clima espeso que flotaba sobre la fiesta arruinada. Marta fue hasta la cocina y volvió con un poco de agua con azúcar. Me lo ofreció. Lo tomé despacio. El murmullo de los que quedaban comenzó a subir de volumen. Comentarios sueltos, hipótesis, condenas. Pero yo ya no escuchaba.
todo eso ya no importaba. Lo que sí importaba era lo que venía ahora. Marcelo pidió que todos se fueran. Les agradeció, con cortesía seca, pero les dejó claro que la fiesta había terminado. Uno a uno comenzaron a retirarse, dándonos miradas de compasión o sorpresa. Algunos se despidieron de mí con abrazos sinceros, otros evitaron mi mirada, como si les diera miedo enfrentar la idea de que una abuela podía ser más valiente que todos ellos juntos. Cuando la casa quedó vacía, un silencio real descendió sobre nosotros. Solo quedábamos Marcelo, Benjamín, Marta y yo. «Voy a llevar al nene a dormir», dijo él con la voz cansada. Después hablamos bien». Asentí. Lo vi desaparecer por el pasillo con el bebé en brazos. Entonces Marta me miró con los ojos llenos de orgullo. «Lo hiciste, Ivana, y lo hiciste a tu manera. ¿Crees que me va a odiar? No, te va a entender. Tal vez no hoy, pero lo va a hacer, porque le salvaste la vida a tu nieto. ¿Y Estela? Va a intentar volver. Van a venir las amenazas, las excusas, los llantos. Pero ahora él vio todo. No se puede desver la verdad, Ivana». Asentí. Lo sabía. A mi manera, lo había preparado para eso. Durante semanas había reunido pruebas, había registrado llamadas, impreso conversaciones, copiado correos electrónicos. Tenía un dossier completo. Y si Estela intentaba negar o volverse víctima, yo tenía más que suficiente para frenarla. Esa noche me quedé en casa de Marcelo. Dormí en el cuarto de huéspedes, pero apenas cerré los ojos. Me quedé mirando el techo, repasando cada segundo de lo que había pasado, de lo que había dicho. Me temblaban las manos, no por miedo, por todo lo que aún tenía que sanar dentro de mí. Al día siguiente, Estela envió un mensaje, un audio. Decía que todo había sido un malentendido, que sí, que había hablado con Leo, pero que era solo una fantasía, que nunca pensó llevarlo a cabo, que amaba a Marcelo, que era la madre de Benjamín, que tenía derecho a explicarse. Marcelo me lo mostró, sin decir palabra. Solo me miró. «¿Querés que responda yo?», pregunté. «No, esta vez yo me encargo», y lo hizo. Le respondió que no volviera, que no se acercara, que su abogado la contactaría para iniciar los trámites de custodia, que él iba a pelear por la tenencia de su hijo, que todo lo que tenía de ella estaba guardado. Las pruebas, las conversaciones, todo. Estela, al ver que no lograba manipularlo, cambió de estrategia. Comenzó a enviar mensajes culpándolo de todo, diciendo que él la había hecho infeliz, que ella solo buscaba escapar de una vida vacía, que la madre de él la vigilaba, la controlaba, la espiaba, pero ya nadie le creía. A los pocos días, Marcelo presentó la denuncia formal. Un juez ordenó una restricción para proteger a Benjamín. Estela desapareció por un tiempo. Supimos que se había ido a vivir a la casa de una amiga en otra ciudad. Leo, su amante, también desapareció. Del mapa, como ratas huyendo cuando se enciende la luz. Y yo volví a mi casa. Mi jardín seguía igual. Mis macetas, mis retratos, mis sillas de hierro forjado. Pero algo dentro de mí era distinto. Caminaba más erguida. Respiraba más profundo. Encendía la radio por la mañana. Volví a cocinar para mí misma, con gusto, con ganas. Volví a escribir cartas, a mirar álbumes de fotos sin llorar. Marcelo me llamaba todos los días, me contaba cómo iba Benjamín, me pedía consejos, me consultaba sobre trámites, sobre comida, sobre horarios. Me pedía que lo acompañara al pediatra, que fuera a dormir a su casa de vez en cuando. Yo aceptaba, pero también aprendí a poner límites, no para alejarme,
sino para cuidar mi espacio, mi paz. Una tarde, mientras paseábamos con Benjamín en el cochecito por la plaza del pueblo, Marcelo se detuvo, me miró y dijo algo que nunca voy a olvidar. «Te fallé, mamá, pero te prometo que nunca más voy a dejar que te callen». «Nunca más», no respondí, solo lo abracé, porque a veces el amor se mide en gestos, y ese era el más valiente de todos. Los días posteriores a la fiesta no fueron fáciles. El silencio en la casa se volvió denso, como si las paredes también intentaran procesar todo lo que se había dicho. No hubo música, ni voces elevadas, ni el aroma habitual de Estela rondando por los pasillos. Se había ido, y con ella, el veneno que lentamente había corroído nuestra familia. Marcelo apenas hablaba. Se encerraba en su habitación por horas, y a veces lo escuchaba llorar. El sonido era suave, contenido, como el llanto de un niño que no quiere ser oído. Yo lo dejaba. Sabía que había cosas que debía romper por dentro antes de volver a mirar el mundo. No lo presioné, no le dije, «Te lo dije». Solo estuve, con el desayuno caliente en la mesa, con la ropa doblada en la silla, con mis manos disponibles por si quería tomarlas. Benjamín, en su inocencia, seguía siendo luz. A veces lo miraba dormir, con sus manos diminutas abiertas como si soñara que volaba, y me preguntaba cómo alguien pudo siquiera pensar en arrancarlo de su hogar. Un día Marcelo bajó las escaleras más temprano que de costumbre. Tenía la mirada hinchada, pero los hombros ya no caían como antes. Se sentó frente a mí y habló por primera vez en días. «Mamá, ¿cómo hiciste para no odiarla?» Tardé en responder, porque la verdad era que sí la había odiado. Pero ese odio se transformó. Ya no era un fuego que quemaba por dentro, sino una certeza fría que me impulsó a actuar. «Porque el odio te pudre», le dije, «pero la verdad te libera». Se quedó en silencio. Luego asintió lentamente, como si esas palabras se incrustaran en su alma. Y supe que, aunque el proceso sería largo, Marcelo estaba volviendo a sí mismo. Con el tiempo la casa empezó a sentirse más ligera. Abría las ventanas sin miedo a que algo se escapara. Volví a cocinar mis platos preferidos, no por obligación, sino por placer. Me encontraba tarareando canciones antiguas mientras regaba las plantas. Y por primera vez, en mucho tiempo, mi reflejo en el espejo no me parecía ajeno. Veía a una mujer con el rostro surcado por los años, sí, pero con la mirada firme, una mirada que había visto lo peor, y aún así seguía en pie. Marcelo decidió iniciar un proceso legal para asegurar que Benjamín no pudiera ser sacado del país sin su consentimiento. Lo acompañé a hablar con abogados, firmé documentos y sentí algo que no sentía desde hacía décadas. Poder. No el poder de mandar, sino el de proteger, de marcar un límite, de decir, aquí no. Recibí mensajes de algunas personas que estuvieron en la fiesta. Una de ellas, Clara, una prima lejana, me escribió algo que me dejó sin aliento. «Ivana, tu valentía me hizo abrir los ojos. Creo que siempre supe que mi marido me era infiel, pero nunca quise enfrentarlo. Hoy, después de verte, decidí que no voy a seguir callando. Gracias». Y entendí que sin buscarlo, mi historia había tocado otras, que al romper mi propio silencio, quizá había dado permiso para que otras mujeres hicieran lo mismo. Poco a poco, retomé viejos hábitos. Comencé a escribir. No diarios, no cartas, solo pensamientos sueltos en papeles reciclados. Frases como, a veces resistir también es amar, o ser fuerte no es aguantar todo, es saber cuándo soltar. Volví a pintar. Rescaté mis pinceles, mis lienzos olvidados en un rincón del armario. Pintaba con las manos,
sin miedo a ensuciarme. Y cada trazo era un fragmento de todo lo que había contenido durante años. Un día Benjamín entró en el cuarto donde pintaba. Me miró con sus ojos grandes y dijo: «Abu, ¿qué es eso?». Le mostré la tela. Una mujer con el pelo al viento, parada en un campo abierto, mirando al horizonte. «Soy yo», le dije. «Pero también eres tú». Él no entendió, claro, pero sonrió y me abrazó. Y en ese abrazo sentí que el tiempo se detenía. La vida siguió. Con días buenos y otros no tanto. Con cafés compartidos con Marcelo, con caminatas al atardecer, con libros leídos en voz alta mientras Benjamín jugaba en el suelo. Nunca más volví a saber de Estela. Su número fue bloqueado, sus cosas retiradas, su presencia borrada. Pero no su huella, porque incluso las personas que nos hieren dejan lecciones. Yo aprendí que callar por amor no es amor, que proteger no significa desaparecer, que cuidar a otros no debe implicar olvidarse de una misma. Y sobre todo, entendí que no era tarde, que no estaba acabada, que aunque el mundo diga que después de cierta edad una mujer se vuelve invisible, la verdad es otra. Nos volvemos poderosas, porque ya no pedimos permiso, porque ya no tememos perder, porque ya no queremos encajar, sino ser. Hoy, cuando me siento en el jardín a tomar el sol, cuando escucho el canto de los pájaros y el murmullo de las hojas al viento, siento que mi alma respira. No necesito grandes cosas, solo esto: paz, coherencia, amor sincero. Y si alguna vez alguien vuelve a intentar silenciarme, borrar mi historia, hacerme dudar de mi intuición, sabré qué hacer, porque ya no soy la misma, y no quiero serlo. Ahora soy la mujer que sobrevivió a ser invisible, que enfrentó la tormenta sin perder su esencia, que miró a los ojos de quien intentó destruirla y no parpadeó. La mujer que aprendió a vivir no desde el miedo, sino desde la verdad, porque al final la vida no se trata de ser perfecta, ni de complacer a todos, se trata de ser fiel a una misma, de amar sin entregarse al olvido, y de recordar cada día que mientras tengamos voz, todavía estamos vivas. El tiempo tiene una manera curiosa de poner todo en su lugar, aunque no siempre lo haga como uno espera. A veces tarda años, a veces semanas, y otras veces solo unos pocos minutos cuando menos lo imaginas. Todo cambia, y la vida te muestra quién realmente eres. Para mí, ese cambio llegó cuando decidí dejar de ser la sombra de mi propia historia. Después de la tormenta, cuando la verdad salió a la luz y Estela desapareció de nuestras vidas, algo dentro de mí comenzó a despertar. No fue un despertar repentino ni dramático, sino uno lento, como el sol que alumbra la mañana y disuelve la neblina de la noche. Comprendí que, a pesar de los años, aún tenía mucho por vivir, por sentir, por descubrir. En ese tiempo me di cuenta de que el amor no siempre es suficiente para mantener unida a una familia, pero el respeto y la verdad sí pueden construir puentes que antes parecían imposibles. Marcelo y yo aprendimos a hablarnos de nuevo, no con reproches, sino con la honestidad de dos personas que han sufrido juntas, pero que ahora deciden caminar lado a lado, sin máscaras ni secretos. Aprendí que el perdón no es un regalo para él, otro, sino un acto de amor propio, una manera de liberarse de las cadenas que atan el alma al dolor del pasado. No fue fácil perdonar a Estela ni a mí misma por permitir que tanto daño sucediera, pero lo hice porque entendí que merecía paz, merecía vivir sin rencores que envenenan el corazón. Me reencontré con viejas amigas que, al verme renacer, también empezaron a sanar sus propias heridas. En nuestras charlas largas y profundas, compartimos miedos, secretos y esperanzas. Me di cuenta de que no estaba sola, de que muchas mujeres han sido silenciadas por años, invisibilizadas por roles y expectativas sociales que poco tienen que
ver con quienes realmente somos. Volví a escribir. Esta vez no solo para mí, sino para todas aquellas que necesitan una voz que las acompañe en su lucha diaria. Cada palabra que pongo en el papel es un testimonio de resistencia, una luz para quienes aún caminan en la oscuridad. Sé que mi historia no es única, pero sé que es necesaria, porque mientras existan personas que sufran en silencio, habrá que contar estas historias. Y en medio de todo, está Benjamín, mi pequeño guerrero. Él no sabe del dolor que atravesamos, ni de los secretos que guardo. Solo sabe que su abuela está ahí, firme y presente, para guiarlo con amor y enseñarle que la vida, aunque a veces sea dura, también está llena de momentos de belleza y esperanza. Él es mi futuro, y en sus risas encuentro la fuerza para seguir adelante. Ahora entiendo que ser abuela no es solo un rol, sino un compromiso profundo con la vida y con las nuevas generaciones. Quiero que Benjamín crezca sabiendo que nunca debe permitir que alguien le arrebate su voz, su identidad o su dignidad. Quiero que sepa que, aunque la vida lo ponga a prueba, siempre puede levantarse y escribir su propia historia con valentía. La casa que antes parecía un refugio solitario, ahora es un hogar lleno de recuerdos reconstruidos y sueños renovados. Cada rincón habla de la historia que viví, pero también de la que estoy creando. Porque aunque el pasado marcó mi piel, el presente pinta mi alma con colores que antes no conocía. A veces, en las tardes tranquilas, me siento en el porche, con una taza de té, mirando el cielo cambiar de tonalidades. Pienso en todo lo que perdí y en todo lo que gané. Y sonrío, porque sé que cada cicatriz es una prueba de que sobreviví, que luché y que hoy puedo mirar hacia adelante con esperanza. Sé que la vida sigue y que siempre habrá desafíos, pero también sé que tengo la fuerza para enfrentarlos, la sabiduría para aprender de ellos y el coraje para no rendirme jamás. Porque he aprendido que la verdadera libertad está en aceptarse a una misma, con todas las imperfecciones, con todas las heridas y con todas las victorias. Quiero que esta historia quede como un testimonio para quienes alguna vez se sintieron invisibles, ignoradas o abandonadas. Que sepan que no están solas, que su voz importa y que siempre es posible reinventarse, renacer y volver a brillar. Porque no importa cuántas veces la vida intente borrarnos, siempre habrá un momento en que nos levantaremos y diremos: aquí estoy. No me callaré más. Esta es mi historia, y nadie más la escribirá por mí. Y así, con esa certeza profunda en el corazón, sigo adelante, con la cabeza alta, con la mirada clara y con la esperanza renovada de que lo mejor aún está por venir.